Molt bona tarda. Anem fent una mica de silenci, esperem que pugi la nostra traductora de signes. Ja la tenim aquí. Molt bona tarda, els hi donem la benvinguda al Cornellà Creació Fòrum, avui que celebrem l'inici de la temporada número 16. Per a nosaltres és un moment de total gratitud i d'il·lusió per començar aquesta nova etapa. Una edició en la qual per primera vegada la cultura serà el tema principal de totes les nostres conferències, sota el lema Diàlegs amb la cultura. La cultura pot canviar el món. La cultura és llibertat i dignitat. És memòria històrica. És igualtat. La cultura és un llenguatge comú. Literatura, art, dansa, música, teatre. La cultura és un bé públic global. Construïm espais de diàleg amb veus múltiples. Donem poder a la cultura per aconseguir un desenvolupament sostenible. La cultura és un camí col·lectiu en marxa constant. La cultura és compartir. El debat i el diàleg són cultura. Cornellà Creació Fòrum 2026. Doncs, com vèiem, és un moment per a nosaltres de gratitud i també de donar les gràcies a tots vostès per acompanyar-nos. Ja saben que sense la vostra presència això no seria possible, però també de gratitud als nostres patrocinadors. Aigües, el nostre patrocinador principal. CaixaBank, Esplau, Horizon, Gràfics, Lepsa, Novotel Cornellà, Ediciones Gráficas Rey, Real Club Deportivo Español, Arteria... Vea, pero ¿cuántos tenemos? Són molts, per sort. Mare meva. Bueno, sí. Hi ha més? Hi ha més. Segueix. Continuo, Sí, fes. Raed, Puma, Vincelona, Cornellà Empresarial, PIMEC, CEMSA, Eismer, Centre d'Empreses Pro Cornellà, Fundació per a l'Atenció de Persones Dependents, El Periòdico, Via Empresa, Innovaix. I per últim, donem la benvinguda als que se sumen aquest any, que són Ser Catalunya, Eninter i Eclèctic. Tots un aplaudiment, no? Sí, vinga, un aplaudiment. Un aplaudiment pels que ja hi eren i pels nous, pels novatos. Doncs tots ells feu possible aquesta edició del 2026. Ara sí, presentem aquesta nova temporada. Doncs, com acaben de veure, són uns quants... Bueno, una cosa, no, solo por matizar, es que no me gusta interrumpir, pero... Pues no, tú dirías. No, es que no me gusta interrumpir, pero ¿cuántos? O sea, ediciones llevamos 16. Sí. Pero actos llevamos un porrón de actos. Pues no te sé decir. Sí, no, es que... Mira, llevamos... No, un montón. No, es que... ¿Sabes qué? Escucha, que hay un vídeo. ¿Qué dices? Dentro vídeo.
Doncs portem 100 actes, moltes persones conegudíssimes que han passat per aquest escenari, molts aprenentatges, moltes conferències. I avui, per celebrar aquest centenar d'actes, comptem amb la Azahara Murillo i la Mireia Escati de Fem Impro. Un aplaudiment per elles, si us plau. Ens acompanyen avui perquè, com el tema d'aquesta edició és la cultura, doncs hem pensat que no havia manera millor de commemorar aquest acte número 100 que amb dues artistes cornellanenques, per cert. Bueno, la Mireia se nos ha ido, La Mireia agafa la línia 5. però de Cornellà, Si serveix. que són també especialistes en improvisació escènica. I ens podeu seguir a l'Instagram, que és meravellós, però no pel carrer, perquè ens fa por. Bé, doncs sí, sembla mentida, però portem 100 actes. I avui encetem aquesta 7a temporada i ho fem doncs, amb una dona que no necessita presentacions, com és la Isabel Cuixet, que ja saben que ens parlarà de cultura, però també ens parlarà dels èxits, del no èxit, de tot el que ella ha viscut a la seva carrera professional després del dinar, com sempre. Ella serà presentada per Ignacio Escudero, que és el director general d'Aigües de Barcelona. L'Ignacio Escudero té una trajectòria professional que és un exemple de compromís, d'experiència, de coneixement profund del sector de l'aigua. Des de 1995 i fins a l'actualitat, pràcticament tota la seva carrera s'ha centrat a Aigües de Barcelona, exercint diferents funcions de responsabilitat en l'àmbit nacional i també internacional. Destaca especialment la darrera dècada en què Escudero ha impulsat transformacions significatives en l'empresa, consolidant-la com a referent en la gestió del cicle integral de l'aigua i també en la innovació del sector. A més, Ignacio Escudero ha estat i és president de la SAC, que és l'Agrupació de Serveis d'Aigües de Catalunya, a càrrec que va ocupar entre 2012 i 2021 i que torna a assumir des del 2024. Vamos, que és un hombre con estudios, ¿no? Jo diria que sí, no? Una mica. Sí. ¿No? No. Bueno, es un hombre hecho a sí mismo. Podria dir-se. A més de 30 anys d'experiència, el seu lema és situar les persones al centre, garantir un servei d'excel·lència i contribuir al benestar de la ciutadania i del territori. Com sempre, però, ja saben que és tradició al Cornellà Creació esperar amb el cafè per poder escoltar la presentació del nostre presentador convidat i de la nostra ponent, però també, com sempre els diem, gaudeixin de la bona companyia i del bon menjar. Ens veiem d'aquí una estona. Gràcies. Hola. Bueno, bon dia a tots i a totes. Abans de res, voldria agrair la vostra assistència i participació avui en aquesta primera conferència de la 7a edició del Cornellà Creació Fòrum. Un espai privilegiat de conversa i intercanvi d'idees liderat per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i que ha comptat des del primer dia, això vol dir des del 2009, si no m'equivoco, amb la col·laboració activa d'Aigües de Barcelona. Avui, com s'ha comentat, justament celebrem les 100 jornades del Cornellà Creació, 100 jornades plenes de debat i reflexió sobre temes d'interès econòmic, social, polític i cultural del país. Bé, l'eix al voltant del qual pivotarà el debat d'aquesta 7a edició del Cornellà Creació Fòrum, doncs, sincerament, crec que no pot ser més ambiciós i encertat en el context mundial en què tots plegats ens trobem, no? Dialogar amb la cultura. Un pilar essencial en el creixement i en la maduresa de qualsevol comunitat. La cultura constitueix la nostra identitat col·lectiva, teixeix llaços entre nosaltres i ens proporciona claus per interpretar la realitat que ens rodeja. Bé, i per parlar de cultura en una jornada tan especial d'aquestes 100 jornades com la que tenim avui, crec que no podem tenir millor invitada. Contem avui amb la cineasta Isabel Cuixet, internacionalment reconeguda per escriure i dirigir històries amb la capacitat de remoure sentiments i emocions amb delicadesa, enginy i sensibilitat.
Com a directora, guionista, productora i escriptora, la seva trajectòria és llarga i consolidada i ha estat distingida amb diversos reconeixements, com ara 8 Premis Goya, el Premi Nacional de Cinematografia, la Creu de Sant Jordi o el Premi a la Carrera de l'Acadèmia Europea de Cinema, entre d'altres. Historiadora de formació i creativa publicitària durant molts anys, el seu cinema té un llenguatge poètic, molt personal, carregat de bellesa i passió pel cinema, amb personatges quotidians, però amb un gran món interior. Explica, o ha explicat en ocasions, que la seva àvia ja venia entrades al cine i que ella passava molt de temps mirant pel·lícules de tot tipus, fet que, sens dubte, va engreixar el seu interès pel cinema. A més, també ha explicat en alguna ocasió que li van regalar una càmera de 8 mil·límetres per la seva primera comunió, amb la que va començar a gravar escenes domèstiques i suposo que d'aquí, de forma natural, va acabar dirigint èxits com Cosas que nunca te dije, Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras, Elegy, La libreria o Un amor, entre d'altres. Justament em sembla que, almenys aquí en Espanya, la setmana passada es va estrenar la seva darrera pel·lícula, Tres adioses. Però la seva càmera no sols ha rodat pel·lícules de ficció, sinó que també ha rodat documentals com Invisibles o Escuchando al juez Garzón, amb els que va rebre també 2 Goyas en aquesta categoria. Lectora empedreïda, ha explicat de vegades que a casa seva sempre hi havia una gran quantitat de llibres, molts clàssics, i que per a ella suposaven portes que s'obrien a un altre món. Coixet ha desenvolupat una notable obra literària centrada en cròniques, reflexions personals i textos que expandeixen el seu univers cinematogràfic. A més dels rodatges i dels textos, segueix amb el seu programa Alguien debería prohibir los domingos a Radio 3 i amb el rodatge de sèries de televisió com Foodie Love. El cinema, la literatura, la fotografia, les sèries, l'escriptura estan presents activament a la seva vida i no en va declara que les coses realment importants són l'art i les anxoves. Col·lecciona llibretes, fa collage, diu que té molts parells de mitjons i ulleres i sent una atracció especial pel Japó, les sabates, l'oli i Joy Division, crec que també de Cure. Ella és cultura i creativitat. És, doncs, un honor comptar avui amb la Isabel Coixet. Ella sovint ens parla sobre la creativitat i de com en moltes ocasions aquesta creativitat ens obre la porta a la resolució de reptes individuals i col·lectius i a dissenyar futurs més propers, sostenibles i justos per tots. Així que no m'estenc més. Moltes gràcies, Isabel, per acompanyar-nos avui aquí i, sisplau, endavant. Oye, pues muchísimas gracias a este foro de creación por invitarme. La verdad es que mi única misión ahora es que no os durmáis, que después del rap, el arroz con leche, que ha sido un golpe duro, la verdad, porque a mí me gusta mucho el arroz con leche y he pensado, Isabel, no bebas, no, cava no, vino no, compórtate, tómate un café en vez del arroz con leche, y me he tomado el arroz con leche. La carne es débil, eso es lo único que puedo decir. La creatividad, ¿no? Es, yo quizá de las primeras veces que fui consciente de cómo la creatividad nos ayuda en todos los ámbitos de la vida,
Bueno, esto también, esta charla de hoy va a ser un poco las batallitas de una señora mayor, sois consciente, ¿no? Porque yo soy una señora mayor ya. Yo todavía pienso que tengo 17 años y que no he empezado en el mundo del cine. Y claro, luego miro atrás, que miro poco, y pienso, coño, no, ya esto... Ya he hecho unas cuantas películas, ¿no? Probablemente de mi generación, yo diría que en Europa soy de las personas que más cosas ha hecho. Y yo creo que las he hecho por muchas razones. Una de ellas es que soy un culo inquieto, que tengo mucha curiosidad y que una absoluta inseguridad en mí misma con una voz interior que dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no haces esto? Y dice, no, todo está en contra. Pues eso, o sea, nacer en el año 1960, que es cuando nací, y decir a los 7 años a tus padres que yo quiero ser director de cine. Evidentemente no me hicieron ni puñetero caso, pero luego sí que fui más consciente de... Me han hecho sentir esta cosa de... Pero que tú ibas contracorriente. ¿Por qué he ido casi siempre a contracorriente? Porque he salido así tipo salmón, la verdad. No hay una voluntad, no hay una agenda tampoco. Nunca he tenido una agenda en mi vida, en el sentido de un plan de futuro, hay que ir allí, hay que hacer esto, hay que rodar en el extranjero. Y sin embargo, más de la mitad de mis películas han sido rodadas en el extranjero. Una de las veces donde yo empecé a pensar en cómo la creatividad nos marca, nos guía, a veces nos reduce, yo creo que fue el primer día que entré a trabajar en una agencia de publicidad que se llamaba MMLB, creo que ya no existe. En ese momento era una agencia muy creativa. Yo cuando entré a trabajar en esa agencia entré, como siempre, casi por la puerta de atrás, como casi todo en la vida. Entré porque había escrito unos cuentos que habían sido publicados en una revista literaria que pertenecía a uno de los creativos accionistas de esa empresa. Los publicaron y este hombre, Marshall Moliné, me dijo, bueno, tú necesitas un trabajo, ¿no? Yo dije, sí. ¿Y la publicidad qué te parece? La publicidad me parece mal. Bueno, ¿pero quieres trabajar? Sí. Y bueno, me entraron fui a la agencia, me llevaron a una sala de reuniones muy grande y me dejaron allí sola y vino un creativo, uno de los socios de esta empresa, y me dijo, ¿tú sabes lo que es el pensamiento lateral? Y yo dije, no. Y me dijo, pues, me dio un libro, que es un libro que había sido publicado me parece que la primera publicación fue en 1970, un libro de un tipo hoy muy olvidado, que se llama Edward de Bono. Lo podéis encontrar en webs de estas, de libros de segunda mano por 3 euros, ya lo digo por si tenéis curiosidad. Este libro es un libro que para mí es la base de, yo creo que todos estos coach, no sé si hay algún coach aquí, seguramente sí, lo siento, yo no soy de coach, pero este libro habla de cosas como solucionar problemas sin ir por los caminos trillados. Esto creo que está escrito de una manera muy clara, muy didáctica y muy con ejemplos para la vida cotidiana. Yo me acuerdo que me fui a mi casa, yo leí este libro y empecé a pensar, claro, en la vida uno puede escoger, tener un plan, marcarse unos objetivos, pero para llegar a ellos no tienes que llegar en línea recta, puedes dar alguna curva. Y luego volví al día siguiente, me pusieron a prueba en la agencia y la primera cosa que hice, aplicando esto del pensamiento lateral, fue un anuncio para Camper. Que me acuerdo que yo dibujo fatal, la verdad. Storyboards no hago porque es que los dibujo fatal y me da hasta corte que el equipo vea lo mal que dibujo. Pero bueno, en ese momento dibujé un mapa de Italia. Y un mapa que como había una campaña que teníamos que vender una bota,
pues yo puse la bota de Italia y al lado la bota de camper. Y después, una semana después de eso, me contrataron. A partir de ahí me di cuenta que la cosa era es decir, no proponer las cosas, no hacer un anuncio que dijera el Kia 18.000 es estupendo. Es decir, aprende a conducir. No es hablar de la menstruación, sino decir aquí huelen las nubes, ¿no? Entonces, bueno, mi escuela de cine fue la publicidad. En ese momento, estamos hablando de los años 80, de cuando la publicidad era un sitio donde había, no sé, había dinero en serio, se contrataba. Yo me acuerdo que una de las primeras campañas que yo escribí nada, un texto absurdo, era para un cava que ya no existe. Era malísimo, la verdad, que el cava. Se llama La Chartel, que creo que fue de Rumasa o algo. Bueno, el caso es que ese producto tuvo unas campañas publicitarias, pues desde Orson Welles hasta anuncios dirigidos por el operador de Stanley Kubrick, ¿no? El señor que había hecho 2001, una Odisea del espacio, hizo anuncios para este cava que ya no existe. De alguna manera, para mí, ese momento, yo siempre tenía en la cabeza que yo quería hacer cine, pero también me tenía que ganar la vida bien, sobre todo, ganársela bien. Esto es muy importante también. ¿Y qué hice? Apliqué un poco este pensamiento esquinado y lateral para utilizar la publicidad para algo que no tiene nada de publicitario, que es aprender cine. Fijarte en cómo los directores llevaban la cámara, cómo los grandes directores de fotografía, que en ese momento, bueno, todavía, trabajan en publicidad, iluminan. Para mí mi escuela fue eso, fijarme en cómo esta gente lo hacía y utilizar todas esas herramientas que estaba viendo y que estaba aprendiendo en la práctica. Mi Bic verde se ha caído, pero bueno, es así. Gracias. Me gusta mucho lo del Bic verde, sí. Es una manía. Yo utilicé todas esas cosas para luego, evidentemente, ser realizadora de anuncios. Gracias a eso pude vivir en Australia, en Sudáfrica, en Estados Unidos. Pude saber un poco algo que luego también ha conformado mi vida, que es que la estructura de un rodaje, sea un rodaje de un anuncio, sea un rodaje de un documental, sea un rodaje de un corto entre amigos, es siempre la misma. Hay un director, hay un escritor, un guionista, y hay luego pues, una mini jerarquía que se repite siempre. Y esa estructura también me ha permitido trabajar en muchos sitios del mundo. Muchas veces, y por favor hoy, preguntadme lo que queráis, en serio, puedo responder a lo que queráis, pero no me preguntéis el porqué de rodar en otros países, porque para mí eso ha sido algo absolutamente natural. Yo escribí uno de los primeros guiones que escribí, lo escribí en Estados Unidos porque estaba viviendo allí. Para mí era normal escribir un guión donde bueno, pues se hablaba de pues, problemas sentimentales en un pequeño pueblo, en una tienda bastante virriosa donde vendían cámaras súper cutres, un pueblo bastante feo además, en Portland, Oregon. Y de alguna manera para mí lo natural era escribir algo que hablara de mi vida en ese momento, de la gente que me rodeaba en ese momento. Y me acuerdo que volví a Barcelona y les dejé a mis amigos el guión que yo había escrito con toda la ilusión, ¿no? A todos les pareció un horror. Me acuerdo que es un guión, además, que había una secuencia donde había alguien que lloraba porque no tenían el sabor del helado Häagen-Dazs. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien.
en el supermercado. Entonces había una mujer llorando porque no estaba su sabor de Häagen-Dazs, ¿no? Yo me acuerdo que un amigo mío, como muy espabilado, me dijo, pero ¿dónde vas esto del Häagen-Dazs? No le importa a nadie, nadie va a saber lo que es. Fue a estrenarse la película y a los 3 días se abrió la primera franquicia de Häagen-Dazs en España, que nos regalaron para el estreno muchas tarrinas de estas de cappuccino con motion. Sabor que han dejado de fabricar muy mal. Eso ha estado muy mal porque hay toda una generación que ha crecido con ese helado y yo creo que todos necesitamos un poco de cappuccino con motion en nuestras vidas. Bueno, como antes en la mesa hemos estado hablando de ser empresario, del emprender y de todas estas cosas, ¿no? Yo creo que he sido el peor empresario de la historia porque no creo, de verdad, yo creo que un directora de cine no tiene que ser empresario. O sea, yo solo sé que seguramente he sido de los pocos directores, diría de la historia del cine, aparte de Orson Welles y tres más, que se ha gastado su propio dinero en una película. No lo recomiendo, no lo hagáis. Sí que hay una joven directora aquí, 2 creo, no lo hagáis, no se os ocurra, porque nosotros los números del cine no los acabamos de entender. Yo he hecho, además de anuncios y documentales y cortos, yo he hecho 16 películas. Si tú me preguntas cuánto han recaudado y quién se ha llevado el dinero ese, te juro que no lo sé. Sé que hay películas mías que se han vendido a todo el mundo y estoy de repente en un hotel en Tanzania y sale una película mía. ¿Quién se ha quedado el dinero? ¿Cómo ha ido repartido ese dinero? No lo sé. Igual es mejor que no lo sepa porque igual me cojo un cabreo. Mejor es así. Otro momento, volvemos atrás otra vez, otro momento en el que pensé, esto es creatividad. Una de las ventajas de ser una señora mayor es que de repente en los 80 has estado pasando por allí, estudiando no, en Stanford, has pasado un tiempo en Palo Alto antes de que Palo Alto fuera Palo Alto. Y entonces estás en casa una casa de estas tronadas donde viven 16 estudiantes y alguien dice, hoy en la universidad va a haber una charla. Yo no estaba apuntada en la universidad porque Stanford es la universidad más cara de Estados Unidos. Hoy viene uno a dar una charla, ¿por qué no vamos? Y luego unas cervezas y tal. Venga, vamos a la charla. Entonces la charla la daba un tipo más bien pálido, con tejanos, una barba, una maletita un poco cutre, una chaqueta mal, todo mal. Y ese señor, pues de repente empezó a hablar y dijo una cosa que yo pensé, este tío es un genio, ¿no? Dijo, si pongamos por caso que una persona muere y va al paraíso, ¿cómo reconocería a Adán y Eva entre toda la gente que hay en el paraíso? Nadie le contestó. Y dijo, él dijo, claro, porque serían los únicos que no tienen ombligo. Y yo en ese momento pensé, joder, este tío es un genio, ¿no? Todos los demás quedan conmigo, vaya gilipollas, it's a jerk. ¿Qué dice? Esta señora es Steve Jobs. Y yo no entendiendo la mitad de lo que dijo, porque si yo hablando soy fatal, él ha tenido grandes frases, pero todo un discurso era como Ferradería un poco, no le entiendes nada. Pero a mí lo de Adán y Eva se me quedó aquí en la galleta y pensé, este tío es la hostia. Desde entonces, evidentemente, solo he tenido Apples en mi vida porque tengo el recuerdo del ombligo de Adán y Eva y porque son más bonitos, la verdad. O sea, han dejado de fabricar el más bonito que era el de Concha, pero ¿qué vamos a hacer? No se puede tener todo. Coger estos datos de personas con las que te cruzas, que cuidado, no tiene que ser Steve Jobs, puede ser una persona en el tren, puede ser una conversación, puede ser yo qué sé, de repente un número de danza, ¿no? Yo creo que la actitud de ir por la vida de una manera, digamos, creativa, es estar abierto a que alguien te pueda decir algo que en tu cabeza se transforme en otra cosa. Hay una gran definición de poesía que dijo un autor que para mí en mi adolescencia también fue muy importante,
que es el conde de Lautréamont, que le preguntaron, ¿qué es poesía? Y dijo, poesía es el encuentro de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de quirófano. Esto, que puede parecer muy raro, yo pienso que de alguna manera me ha dado como un esquema vital, ¿no? Siempre pienso que las ideas vienen cuando uno mezcla algo sublime, algo banal y algo que no es ni sublime ni banal. Y de repente en tu cabeza hay algo que hace clic y de repente encuentras una idea, una solución, un por qué no, ¿no? En mi... Ay, no lo puedo decir que es spoiler. No, en mi última película pasa una cosa de esas. Bueno, no lo puedo decir. No, lo tenía apuntado. He dicho, no lo diré. De alguna manera, estar abierto a eso... O sea, hacer ese clic no significa que tengas más talento, ni que seas más creativo, ni que estés ungido por algo. Es simplemente que no estás encastillado en lo que tú piensas, ¿no? Yo creo que eso está muy mal visto, porque lo que se lleva es, pues eso, directores que sentencian, hablo del cine, o artistas, digamos artistas, ¿vale? Pues personas, hombres y mujeres, que hablan desde arriba, hablan sentenciando, hablan escuchándose, hablan ungidos de razón, que no sé quién se la ha dado, ¿no? Lo otro, que es hablar diciendo, mira, esto es lo que yo pienso ahora, esto es lo que en mi experiencia he aprendido un poco, pero tampoco, o sea, no con el 100% del convencimiento. Las cosas que os estoy contando son cosas que he vivido, que me han hecho despertar pues, ciertas ideas, coger ciertos caminos en la vida, pero eso no quiere decir que tenga que ser ni vuestro camino, ni que yo tenga razón, que igual no la tengo. Bueno, no, yo creo que sí que la tengo, Mila, la verdad sí. Entonces, sé que muchos de vosotros os estáis enfrentando a 50.000 desafíos que cada vez serán mayores, ¿no? Una de las pocas cosas que en ese sentido puede darnos un cierto consuelo, cuando hoy hablamos, no, todo está fatal, el mundo va mal, esto es la debacle, los robots nos van a invadir, nos van a comer, no sé, la inteligencia artificial nos va a joder la vida. A ver, el ser humano siempre se ha inventado grandes maneras de joderse la vida desde que el mundo es mundo. Es importante recordar que seguramente, menos los jovencitos, todos los demás en el siglo XIV estaríamos muertos, no existiríamos. Eso, de alguna manera, hombre, algunos también estaría mejor que estuvieran muertos, no nosotros, otros, pero hay que recordarlo, porque también, o sea, este desaliento de todo va mal, es que no conduce a ningún sitio. Es como la pena que sentimos por cuando vemos pues, este pobre niño del ICE detenido, ¿no? Que todos nos da mucha pena, pero ¿a qué nos conduce esta pena? A nada. No hay porque es verdad que el mundo de ahora parece que te niega, ¿no? Te crea una especie de niebla mental, o nos creamos una niebla mental, que no nos permite reaccionar a ciertas cosas. Siempre hay una manera de reaccionar, esto sí que lo creo, ¿no? Hay otra manera de aplicar ese pensamiento esquinado, lateral, que me ha llevado por los caminos que me ha llevado en la vida, incluso a Roma. Yo estuve el último semestre del año pasado, estuve dando clase en la Universidad de Nueva York y es verdad que me daba cuenta un poco de, pues evidentemente, o sea, he visto a la gente de ICE, o sea, un día estábamos en un restaurante como así, pues, muy bonito en Brooklyn, y detrás de los cristales, pues de repente había como un tumulto. Entonces era un camión de señores de estos con el pasamontañas deteniendo a 3 chavales que estaban repartiendo pizzas, ¿no? Es verdad que hay cosas que están pasando en el mundo, ya hablo de Estados Unidos, pero hablo también de aquí al lado, de cuando salimos a la calle y vemos todas las cosas que vemos, ¿no? Porque siempre
estamos hablando de solidarizarnos con los que están muy lejos y que pobrecitos, pero claro, aquí al lado también hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de la AES, ¿no? Como la gente del país sabía que había estado allí, me pidieron que escribiera algo sobre esto, ¿no? Sobre el ambiente en Estados Unidos, cómo se vive, cómo, pues eso, mis alumnos, y todos han votado a Mamdani, los que podían votar, porque la mitad eran pues, libaneses, chinos, iraníes y no podían votar. Y estuve dándole muchas vueltas, ¿no? Pensaba, sí, es verdad, puedo escribir sobre las cosas que sé, las cosas que he visto, pero al final decidí pues, acabar un cuento que había empezado en Nueva York sobre alguien que yo veía, a quien veía cada día, hasta que un día dejé de ver, que era una mujer de Honduras que preparaba una cosa que a mí me fascina, bueno, me gusta muchísimo, que es mango con sal, limón y picante. Y te dan una bolsa de plástico y lo mezclas y realmente es una cosa buenísima. Lo he intentado hacer en casa, no sale igual de bien. Yo me cogí la manía esta de ir pues, a Union Square, que estaba a 10 cuadras a 10 bloques de donde vivía, y comprarle cada mañana esto, porque me daba la sensación de que era una cosa como gourmet y sana. Un día esta mujer desapareció, ¿no? Y estuve preguntando pues, a la gente alrededor si sabían algo. Y entonces escribí lo que saldrá, y aprovecho para hacer promoción, ya no de la película, sino de un cuento que saldrá en El País Semanal este domingo, que de alguna manera es cómo veo las cosas, pero a través de personajes, ¿no? Y de un personaje que es una persona del AIS, que tú piensas, vale, este tipo, ¿de dónde viene también, no? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué? Está claro que entre ese inmigrante al que va a detener y él, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Evidentemente hay una necesidad. Y un poco esta manera de contar algo que es una situación real, que podía haber sido perfectamente un artículo de opinión política, se transformó en otra cosa que me parecía lo que a mí me correspondía hacer, si es que me corresponde algo, que tampoco pienso que uno tenga que hablar y opinar de todas las cosas. Entonces, nada, que lo leáis, que es muy bonito. Y yo creo que cuenta muy bien ese mundo que de alguna manera está en contradicción y en paradoja todo el rato. Otra de las cosas que he pensado pues decir como manera de aplicar la creatividad o la creación, también es dar voz a personas que me interesa lo que hacen, ¿no? Que pienso, yo creo que merece la pena que esta gente tenga una oportunidad en el cine, ¿no? Y a mí, una de las cosas de las que quizás estoy más orgullosa es de los cortos que he hecho como productora, que ya digo es un desastre porque siempre he perdido dinero, pero oye, los cortos existen y han sido la puerta al cine de bastantes jóvenes cineastas, ¿no? Pero a través de eso no solo para mí no es una cuestión tampoco de mecenazgo, también es una cuestión de aprender, ¿no? Y en estos rodajes de alguien que empieza, muchas veces sí que he encontrado esa pulsión de volver a hacer películas, ¿no? Y en mis estudiantes de este año había gente con un talento inmenso. Y uno de los motivos, una de las cosas de las que hablamos mucho, y de hecho creo que la primera clase, eran posgraduados, no estamos hablando de gente de 24 a 30 años, no eran chavales que llevaban, gente que llevaban ya pues 5 años de universidad, este era su posgrad. Una de las cosas que hablamos, inevitablemente, fue la inteligencia artificial, ¿no? Yo empecé ese semestre diciendo, esto es la muerte del cine, antes todo era mucho más divertido. A mí a veces me llegan proyectos, me llegan guiones, que yo los leo y digo, uy, esto un ser humano no sé si lo ha hecho. Yo ahí veo cosas
como de tópicos, explicados de una manera tópica, porque uno puede hablar de tópicos, de arquetipos, sin hacerlo arquetípico. Cuando se mezclan ya el punto de vista arquetípico con el arquetipo, no vamos bien. Una de las cosas que aprendí en estos meses pasados en Nueva York es, a ver, yo estoy criticando algo de lo que no tengo ni idea, ¿no? O sea, yo hace 6 meses me decías lo que era Midjourney y yo, pues, media jornada, ¿no? No. Sora, pues es un nombre no sé, de una app de citas, no. Y una de las cosas que me propuse fue aprender, y uno de mis alumnos era un tipo de Sudáfrica, de estos, bueno, era sudafricano, de madre hindú y de padre no sabemos, que realmente me estuvo enseñando cosas que me parecieron fascinantes, ¿no? Yo creo que a nivel audiovisual hay el 90% de lo que estamos viendo, pues sí, Putin y Trump dándose un pico, bueno, estos vídeos de las yayas valentas, que son muy graciosos, pero tienen un punto kitsch y anecdótico que dices, bueno, vale, esto se puede hacer ahora con estas herramientas del teléfono, pero ¿qué podemos hacer realmente, no? Y una de las cosas que también pensé es, vamos a ver, el cine es artificio, siempre es artificio. Es artificio desde el momento en que hay pues, hemos creado una serie de elementos más o menos reales y hay una cámara que es la cosa más artificial del mundo, ¿no? Los documentales no son la realidad y la realidad no es un documental. Entonces, de alguna manera pensar que hay una herramienta que igual puede hacer fáciles ciertos procesos de postproducción o de producción incluso, pues me pareció que una de las cosas buenas era aprender. He aprendido algo. Ya soy capaz de generar ciertas cosas utilizando dos herramientas de inteligencia artificial diferente. No he hecho nada bueno, pero al menos me ha dado una perspectiva diferente, ¿no? Y me ha hecho también tener menos miedo. Es verdad que esa cosa de no tener miedo también pasa por cuestionarte muchas cosas, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando, pues no sé, pues una de las cosas que más se habla, ¿no? en todas estas cosas del coaching y tal, es lo de, no, tienes que creer en ti mismo. Y esas cosas me las tomo un poco también con una cierta distancia, porque creer en ti mismo, ¿qué pasa? Que pues tienes que creer en ti mismo si estás un poco formado, ¿no? Si sabes algo de algo, porque claro, creer en uno mismo cuando uno no ha escuchado nada, ni ha aprendido nada, ni ha leído nada, ni ha visto nada, pues oye, pues más vale que no crean en sí mismos, porque para creer en uno mismo hay que haber estado, pues eso, con las orejas abiertas y los ojos abiertos y ya el corazón abierto, eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, de momento las orejas y los ojos ya nos van bien. En ese sentido, creo que una de las pocas cosas que yo puedo decir es que al menos yo voy con los ojos y las orejas abiertas. Que esto es muy bonito y muy poético, luego vas en el AVE y te tienes que chupar el señor pasando el informe trimestral de la empresa que se ha enterado todo el tren, como ayer mismo, en el AVE que tardó 6 horas y media en venir, donde había una gente que estaban preparando una convención de audífonos que ya me convirtió realmente en una experta en audífonos. O sea, abrir las orejas, pero en los sitios donde hayan cosas un poco más interesantes. Que, oye, Encarnita, que el vídeo no está pasando bien, que no le has puesto los subtítulos en euskera. Vale, en fin. Entonces, hay cosas que realmente sé que nos ponen nerviosos a todos, ¿no? Que es la incertidumbre. Hace 3 años todos hemos tenido amigos que habían pegado un pelotazo con el Bitcoin.
Hoy todos esos amigos están diciendo, uy, no me preguntes por el Bitcoin, ¿a quién se le ocurre? Por desgracia, la única cosa un poco invariable en la historia de la humanidad es el oro, que es muy poco sexy en ese sentido, porque claro, el oro de los tres mosqueteros era oro así en un baúl, ahora es una especie de ente donde alguien debe sacar en unas minas algo y eso se supone que está depositado en algún lugar que no acabo de entender. Porque, repito, un artista tampoco tiene que entenderlo todo, un artista, un empresario, una persona. Yo creo que la incertidumbre uno la tiene que vadear como pueda, porque es la única certidumbre que tenemos, ya sabéis cuál es, no la voy a mencionar, pero todo lo demás es arreglable, navegable, accesible, uno puede hacer muchas cosas, solamente ese momento donde ya no podemos hacer nada es el final. Y a vosotros todos que sois muy jóvenes os falta mucho para el final. A veces evidentemente ahora, muchas veces me digo a mí misma, pero yo, ¿por qué sigo haciendo películas de verdad? Si hay películas para aburrir en las plataformas, hay series, hay una de contenido, ¿no? La palabra contenido a mí me fastidia mucho, no sé, me parece de alguna manera un término reductor de lo que uno hace. Los creadores de contenido a mí siempre me parecen como creadores de voy a enseñar los modelitos de mi madre o voy a enseñar este piso en el Paseo de la Castellana que vale 18 millones de euros o otros hay divertidos, ¿no? Este de las yayas valentas me gusta mucho y seguramente las chicas de Improv tendrán un contenido bueno, no sé dónde estáis, pero seguro que tenéis algo bueno. Pero esta cosa de contenido a mí siempre me ha parecido algo como vacío, ¿no? Me parece como, pues vamos a hacer algo para estar entretenidos. Cuidado, estar entretenidos es estupendo, no jamás, se supone que yo hago cine de arte y desmayo, pero yo creo que mis películas son bastante entretenidas dentro de lo que cabe. Pero hay algo de dejarnos como... Yo soy la primera, ¿eh? O sea, y creo que nunca, ahora estoy aquí en el podio, pero a mí creo que una de las cosas que sí caracterizan mis películas es hablar a la gente de aquí, no desde aquí como estoy ahora, que me han puesto aquí, que yo he entrado y he dicho, mira, Elena, por favor, ponme en un sitio más bajo. Ya estaba hecho esto, no ha podido ser. Pero yo también voy con el post-it de las cosas que tengo que hacer y de las cosas que no debería hacer, ¿no? Y de alguna manera ese entretenimiento, ¿no? Que todos estamos buscando, porque sí, porque, vale, es verdad, en el siglo XIV todo el mundo estaba muy jodido, pero ahora también. Todos queremos escapar de eso. Lo que pasa es que eso nos va a pillar. Y te pilla antes o te pilla después. Entonces, conseguir el equilibrio entre mirar las noticias, tratar de entender las noticias y la distracción, es yo diría que de los grandes objetivos de la mayoría de la gente en este momento, ¿no? Cómo no ser seres insensibles y a la vez pues respirar y no ir llorando por las esquinas, ¿no? Creo que el arte, la creación, es una manera de meternos en el ambiente de las cosas que pasan y a la vez alejarnos un poco, ¿no? Verlos con los ojos de otra persona, con personajes que a lo mejor se parecen un poco a nosotros, pero no del todo, con la máquina de coser y el paraguas en algún quirófano que nos resulta familiar. Yo no digo que todo el mundo tenga que estar todo el rato leyendo a Patrick Modiano o a Thomas Mann. No digo que tengamos que estar todo el rato
viendo películas de los años 30 habladas en húngaro. Pero sí que una de las cosas que me parece importante es estar abiertos a cosas que no tienen directamente que ver con nosotros. Creo que eso a mí en mi vida me ha alimentado mucho y a veces me ha dado pereza ver películas en húngaro sin subtítulos, pero siempre al final digo, venga, va. Y ese venga, va me ha ayudado más que todos los tratados y todos los coach y todos los psicólogos del mundo. Y una de las cosas que... Sí, ya voy. Una de las cosas que también sé es que, de las pocas cosas que sí que me siento más o menos orgullosa, es... Yo sé que no soy el director más admirado del mundo, sé que hay otros que tienen Oscars y Leones de Oro, es muy injusto, pero sí que sé que he conseguido algo, que es, creo que el cariño de mucha gente y de repente haber conectado con gente que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Incluso en los lugares más extraños del mundo. O sea, yo recuerdo un fin de año, estaba con mi marido, nos fuimos a Islandia, cogimos un coche, no vamos a hacer como todo el mundo, pasar el fin de año con seres humanos, nos vamos a buscar las auroras boreales, no encontramos ninguna. Teníamos que habernos quedado en Reykjavik, donde sí que vieron. Bueno, pues de repente llegamos a un lugar, nos perdimos varias veces y en el lugar pues, era un lugar que decía, esto es una película de terror, ¿no? Y ya sale un tipo con unos ojos como saltones, como realmente un aspecto de este hombre va a sacar la hacha, nos corta el cuello, ¿no? Entonces... bueno, pues era el Airbnb, no era Airbnb, era como uno que alquilaba habitaciones, pero bueno, tenía una web, una de estas cosas que encuentra él, porque yo desde luego no, ya viendo las fotos no hubiera ido. Y bueno, entramos allí, no tenía nada de cenar, y yo digo, joder, es que desde luego, o sea, vamos a ver. No, pero esto ¿cómo puede ser? Es fin de... Bueno, no hay uvas, vale, uvas, de acuerdo, no comamos, pero hombre, no un algo, no, nada. Muy hosco el tipo. Claro, estamos en la habitación, un frío que pelaba afuera, y de repente pues digo, oye, yo le voy a pedir algo de comer, porque no sé, aunque sea, yo qué sé, salchichón de reno, estas cosas que comen en Islandia, no sé lo que comen. Y entonces, bueno, pues... Entramos allí, bueno, en su parte de la casa, y le decimos, oye, ¿no tiene algo de comer? Yo sin cara de, por favor. Y el tipo dice, bueno, podéis cenar conmigo en un inglés rarísimo. Bueno, entramos allí, nos da de cenar, y luego dice, yo voy a ver una película, ¿eh? Vosotros podéis iros. Esto era a las 10 de la noche. Digo, bueno, pues ¿qué película vas a ver? Y esa película era Mi vida sin mí. Y entonces pasé el fin de año con este hombre en Islandia, que evidentemente yo no le dije que había dirigido la película, pero realmente ver cómo ese tipo que no sabe ni quién soy, ni le importa lo más mínimo, pero que estaba llorando como una magdalena viendo eso, yo creo que fue de los mejores fines de año de mi vida. Y ahora pues preguntas, no aplaudas, que es un coñazo, luego hay que aplaudir otra vez. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Un aplauso. Pues antes de que empecemos con el turno de preguntas, no quiero desaprovechar esta oportunidad sin preguntar algo. Es una pregunta muy difícil. ¿Preparada? Ay. De todas las películas, si tuvieras que escoger solo una, ¿cuál elegirías? ¿El público cuál? Yo creo que escogería Cosas que nunca te dije, porque fue una película que me devolvió las ganas de hacer cine. Es mi primera película. Yo había hecho una primera película que tenía los 26 años y tardé 8 años en hacer esa segunda. Y yo creo que en ese camino aprendí mucho sobre la vida, no sobre el cine, y yo creo que todo eso se ve allí. Muy bien. ¿Y el público cuál elegiría? ¿Un amor? Y yo, Mi vida sin mí, ¿eh? ¿Me preguntáis? Bueno, pues como no se anima el público, vamos a animarlo.
Tenemos a nuestras azafatas al fondo, que por cierto recordamos que van vestidas de Puma, que es uno de nuestros patrocinadores, y el sistema del turno de preguntas es muy sencillo. Cuando alguien tiene una pregunta, levanta la mano, nuestras azafatas le acercan el micrófono y lo que pedimos es que al menos el nombre, la empresa o alguna descripción de esa persona pues que nos la den para que al responder sea un poco más sencillo, ¿vale? Así que, ¿quién tiene la primera pregunta? Aquí tenemos uno a la izquierda, un señor, y me ha parecido que por ahí también había alguien. No. Pues aquí. Sí, hola. Cinto Soler de la patronal PIMEC. Yo tengo una pregunta un poco polémica. Ahora que estamos entre Gaudí y los Goya, ¿qué se considera realmente como película catalana o española? Una película rodada aquí, producida por alguien de aquí, rodada en catalán o en castellano. Y en ese sentido, ¿crees tú que se utiliza el cine demasiado para política o ideología y tenía que ser más un arte como lo que era? Gracias. Wow, sí, ¿eh? Wow. Mira, yo he hecho películas en inglés, en español, en catalán, he hecho una película en japonés, ahora he hecho una película italiana, he hecho una serie en Francia que saldrá ahora el 19 de marzo. Yo creo que para mí la división siempre está en películas buenas, que quiero volver a ver, y en películas pues mediocres, ¿no? Entonces, y en cuanto a la política, a ver, hoy, por ejemplo, hoy ha pasado algo en la conferencia de prensa del Festival de Berlín, ¿no?, que preside Wim Wenders, que es alguien a quien yo admiro muchísimo. De hecho, hice un proyecto con él, que es un proyecto que tuvo un Goya, Invisibles, y es alguien que para mí ha sido un gran mentor en mi vida. Y hoy, pues en la conferencia de prensa, ha dicho no quería responder a ninguna película sobre Palestina, ¿no?, sobre Gaza. Ha dicho que el cine no tiene que meterse en eso. Claro, las películas de Wim Wenders quizá no se han metido en temas así políticos, históricos, pero es que todo el cine es política, todo el cine nace de una determinada manera, en un determinado lugar, tiene el punto de vista de alguien. Entonces, yo siempre he pensado que las declaraciones de los directores es una cosa, que normalmente cuando hablamos metemos la pata, luego nos critican y todo es fatal. Y luego lo que hacen, ¿no? O sea, a mí lo que ha dicho Wim Wenders no me ha gustado porque no es verdad. Otros años en Berlín, y yo he sido jurado también del Festival de Berlín, hemos apoyado conflictos de todo tipo, desde Ucrania, desde, no sé, las matanzas en Sierra Leona, un año. Pero también pienso que cada director tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer. Y no lo sé, Wim sé que está siendo muy criticado. De hecho, ahí me parece que hay como cosas muy concretas. Pues, en The Guardian ya había un comentario muy maligno sobre él, diciendo que ha perdido el norte. No, Wim Wenders no ha perdido el norte. Lo único que ha dicho es que le parece que en ese momento pues, no le parecía oportuno hablar de Gaza cuando se hablaba, pues, cuando hay otras cosas de las que hablar. También es verdad que creo que también se magnifica las palabras de los directores. No somos tan importantes, de verdad, ¿eh? Yo creo que cualquier, pues, no sé, cualquier trabajador de Aguas de Barcelona que hace que tengamos agua cada día es mucho más importante que lo que yo puedo hacer en ese sentido de escala, ¿no? Pero claro, tienes un altavoz, tienes un eco, pero no sé hasta qué punto, de verdad, me lo planteo siempre, ¿no? No sé hasta qué punto es relevante. Todavía a estas alturas me lo sigo planteando. Bueno, pues más preguntas. ¿Dónde están Mireia y...? Una mano Venga, pues... y un micrófono, mira, oye, estupendo. Ideal. Bueno, gracias Isabel por regalarnos ese trocito de sensibilidad. Soy Montse de Comaking Space. Mi pregunta hacia ti es la creatividad. ¿A qué tipo de creatividad? Porque es como muy amplia, ¿no? Es un concepto muy amplio. ¿A qué creatividad le das más importancia o tú prefieres? ¿La material, la que puedes hacer con las manos, o la intangible? Claro, es que la intangible al final es la que, porque de alguna manera
el cine, y más ahora que es en digital, es algo tremendamente intangible, ¿no? Es una proyección de un material con una determinada luz que es recibido por cada espectador de una manera diferente. Entonces, el cine es bastante intangible. La que uno hace con las manos, como yo soy muy torpe, le tengo una gran admiración a la gente que hace cosas con las manos. Y de hecho, una de las cosas que he empezado a hacer pues, desde hace 10 años es hacer collage porque el jardín se me da fatal, lo he intentado. Puedo arrancar malas hierbas, pero me llevo alguna de las buenas, con lo cual no n'en ve. Pero yo le doy mucho valor, ¿no? Porque me parece algo... Una de las cosas que dice, además, de las pocas frases que me acuerdo del libro de Eduard de Bono es que solo lo concreto motiva. Entonces hay algo de concreto en lo manual que es muy gratificante, muy inmediato y que... Ahora, ¿cómo lo valoro yo más o menos? No sé. Valoro... Yo es que valoro todo. ¿Más preguntas? Venga, ¿quién se anima? Que tenemos aquí a alguien que tiene la razón. Nos lo ha dicho antes. Es como si fuera un oráculo. Nadie se anima a alguna preguntita? Aquest senyor d'aquí, micro. Mireia, aquest senyor. Aquest senyor d'aquí, Sí, jo micròfon no em porto, perquè els porten Puma. Puma, aquí tenemos Puma, muy bien. Bueno, soy Luis Bahamonde, presidente de Innovash. Señora Cochet, lo que ha dicho usted al principio me ha impactado mucho, que es cuando ha hablado del pensamiento lateral de Bono. Es un tema que usted después se ha referido a su vida personal, pero claro, delante también usted ha hablado de incertezas, que las reconoce porque existen en el cine, en la vida, en la empresa, etc. Es decir, este consejo que usted nos da a mí me atrapa porque, claro, te fijas en temas muy ortodoxos, muy históricos, y el pensamiento lateral lleva por otros caminos que no son los trillados habitualmente, que son los que usted ha mencionado de su vida profesional. Y esto es un tema que yo le solicitaría que en algún artículo que usted haga hablase más de esto, porque yo creo que esto puede dar luz a todas estas personas, me incluyo entre ellas, que tenemos incertezas sobre la geopolítica, sobre lo que pasa, sobre qué hacer con nuestra vida, qué hacer con la empresa, cómo orientarla. Todo esto, claro, si nos vamos a este lado que usted habla, quizás podemos encontrar una salida, una luz, ¿no? Qué responsabilidad, estoy... ¡Qué angustia! Hombre, evidentemente es muy fácil decir, no, tenéis que aplicar el pensamiento lateral y buscar soluciones no ortodoxas. A mí no me ha ido mal aplicando soluciones no ortodoxas y buscando, quizá también porque no he tenido también más remedio, ¿no? Porque ya de entrada yo ya no estudié cine. ¿Por qué? Es muy largo de explicar. Estudié historia porque para mí ese momento de la vida en que dices que yo quiero saber las 3 revoluciones en Francia del 19, quiero entender porque aquí se forja el mundo de hoy, estas cosas, estas obsesiones que te pillan de casi adolescente. Pero siempre, de alguna manera para mí, de una imagen visual que tengo de mí es un animal que cuando te lo dan en sushi es bueno, que es la anguila. Luego lo ves y da un poco de asco, la verdad. Pero yo siempre pienso que, a ver, nunca de una manera instintiva he sabido que enfrentarme así, frontalmente a las cosas no me ha funcionado, entonces he hecho un poco de anguila, ¿no? Vamos a ver, yo ya sé que no, pues vengo de una familia, mi abuela taquillera del Texas, mi padre un empleado de la FEXA, que entró a los 13 años, mi madre pues una señora de Salamanca, que vino a trabajar a Barcelona. Entonces ya de alguna manera ya estás un poco como en el lugar que no te corresponde en la vida, pero entonces vas, bueno, haciendo como que y visualmente yo lo veo un poco como una anguila, ¿no? No perteneces a una familia que venga del cine o que esté relacionada, tal, pues bueno, vamos a ver si por aquí, o sea, mi elección de la publicidad vino por eso, vale, no he ido a una escuela de cine, pero esta gente rueda muchas cosas con mucha gente, voy a ver si por aquí. Pero bueno, tomo nota, escribiré algo sobre esto. Me da un poco de vergüenza porque, claro, este libro es una cosa que salió en el año 70. Entonces, claro, es un poco un anacronismo, pero
todavía lo he repasado ahora y dices, oye, se aguanta mucho el libro. Venga, ¿más preguntas? Sí. Allà baix en tenim una? Vale. Hola, jo soc Sònia, si se sent? Sònia de la Caixa, d'Insmer. La meva pregunta, jo tinc un fill de 19 anyets que està estudiant cine a l'ESCAC i avui no ha pogut vindre. I porto una estona pensant aviam quina pregunta li agradaria haver-te fet ja que estàs aquí perquè li hagués agradat molt vindre. L'únic que se m'acudeix és preguntar-te, pensant que és un nano de 19 anys, quin és el teu consell, per dir-ho d'alguna manera, perquè ell, fent el que més li agrada en el món, perquè s'ha esforçat molt per poder entrar i perquè li agrada molt, no per triomfar, sinó per ser feliç amb el cinema, quin consell li donaries tu des de la teva experiència? Que entenc que és molta, evidentment. A veure, primer jo diria que ja té un molt guanyat, no? Està en el lloc perfecte per aprendre cinema, està rodejat de gent que comparteix la seva passió, doncs ja té moltíssim guanyat. D'entrada li agrada alguna cosa i aquesta passió li ajudarà molt a vertebrar la seva vida. Pugui fer pel·lícules o pugui treballar en el món, en la categoria que sigui del món del cinema. Jo el que li diria, a nivell molt més pràctic, és que, a veure, tota la gent de l'ESCAC que jo conec, i conec uns quants, tots estan molt obsessionats en fer la pel·lícula de no sé quants milions d'euros, la gran superproducció, la pel·lícula que els porti a Cannes i tot això. Jo penso que una de les coses bones d'aquest moment és que es poden fer coses realment amb un telèfon que són excepcionals. La prova està en una pel·lícula que ara està a la cartellera, que es diu La chica zurda, que és una pel·lícula produïda per Sean Baker, el director d'Anora, i dirigida per una directora de Taiwan, que ha sigut col·laboradora d'ell en moltes pel·lícules. I Sean Baker, la seva primera pel·lícula va ser Tangerine, que és una pel·lícula feta amb un iPhone 8, que no es veu gaire bé, és veritat, però que és una pel·lícula molt interessant, no? I aquesta última, que la pot veure ara al cinema, és una pel·lícula feta amb 2 iPhones 13 i és meravellosa. La cosa és, jo ja entenc que les escoles tenen que ensenyar a il·luminar, a muntar, a moltes coses, però veig que no t'ensenyen a seguir aquesta pulsió que tu tens als 19 anys de rodar i que et fan passar per masses coses. Jo penso que s'aprèn fent, jo he après fent, i jo vaig aprendre a escriure guions perquè el meu pare va comprar una col·lecció de guions francesos, una revista al Mercat de Sant Antoni de guions francesos, una revista que publicava guions de pel·lícules sencers, de les grans pel·lícules de la història del cinema. Jo vaig aprendre a escriure guions allà, jo veia, a veure, 1 és 1, interior, això és que passa dintre, exterior, això fora. Que entenc, cuidado, que l'ESCAC segurament és de les millors escoles de cinema d'Europa, però que no minimitzen també l'escolta, doncs aquest cap de setmana he tingut aquesta idea, conec aquestes 2 noies que volen ser actius, per què no fem alguna cosa? Que no esperi a que les proves, els exàmens, que totes aquestes coses que no matin la pulsió de fer coses amb el que tinguis a mà. Isabel, mira, jo t'explico una cosa, perquè en essència el Cornellà Creació és una plataforma per crear networking. I veig que tinc aquí els companys de cultura. A Cornellà tenim un programa que es diu Concèntrica, que és per impulsar projectes audiovisuals. Si després voleu parlar, si grava aquí Isabel Cuixé, no està mal. Però no els donis idees, que ells estaven callats, estaven tranquils. Bueno, estan aquí per si alguna vegada allà tenim penses... una mà. Sí, allà vaig a una altra mà, així... Sí, aixeca la mà perquè així et ve un micròfon, veus, Xan? No aixecava la mà. Però aprofita. Però sí que soc del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Cornellà, soc la Penèlope i sí que portem quasi 20 anys liderant aquest projecte de cultura i proximitat que es diu Concèntrica per fomentar les arts audiovisuals i el cinema a la ciutat de Cornellà.
i sí que treballem molt amb el talent local i amb l'emergència perquè creiem que fer cantera és important i també per produir nous imaginaris, no? Tal com parlava la companya abans. I a mi sí que m'agradaria fer-te una pregunta, com a realitzadora, com a persona, com a dona, quina pel·lícula o quina història sents que hauries d'explicar i que potser encara no has fet abans de morir? Això es posa solemne. M'agradaria... Fa molts anys que vull fer una cosa que és una història de la Segona Guerra Mundial que vaig conèixer per casualitat, una història real. I és una història de dues dones que van combatre els nazis a la illa de Jersey d'una manera artística, molt particular, i és una història increïble. I he estat allà, he vist les seves tombes, he llegit tot el que... Però... A veure quan ho faig, això. Espero que abans de morir, perquè després serà més difícil, sí. Bé, doncs em diuen que hem d'acabar aquí. No sé si Mireia i Azara teniu alguna pregunta per la Isabel. Voleu fer alguna cosa? Jo havia parlat deies a vegades que hi ha un camí directe, no? O unes corbes. Això crec que ens ha marcat una miqueta. Jo volia preguntar quina és la corba més perillosa que has agafat? A veure, a vegades sí que l'ambició et porta a fer coses que dius, però a veure, sí, per què? Per què m'he fotut aquí? Potser segurament jo sempre penso que el rodatge més dur de la meva vida va ser el d'una pel·lícula que es deia Nadie quiere la noche, que era una pel·lícula amb la Juliette Binoche, que és una pel·lícula molt ambiciosa i amb una producció que no era... que estava clar que no teníem els diners per fer-ho, i hi ha moments que la veig i penso, si haguéssim tingut una mica més de temps i una mica més de... I sobretot, si no hagi rodat a 23 graus sota zero, en condicions d'aquestes de sortir a les 7 del matí d'una mena d'albergue juvenil i arribàvem a un lloc blanc que no es veia res, que tot hi feia molt fred i no hi havia res. I jo pensava, mereix la pena? Encara no ho sé. La pel·lícula no va tenir cap èxit, per moltes raons molt complicades d'explicar, algun dia les explicaré, però allò sí que vaig pensar, jo on m'he ficat aquí? Però per què? A més, va ser, jo diria que la pel·lícula, una pel·lícula que mai ni jo ni molta gent de l'equip vam cobrar. Això no està bé, tampoc. Molt bé, doncs Isabel Cuixet, un aplaudiment per ella. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, doncs, fins aquí aquesta primera conferència d'aquesta 7a edició, en què, a més, avui celebrem 100 actes del Cornellà Creació. És un plaer tenir-vos aquí, tornar a començar amb moltes coses a explicar i amb molts aprenentatges que tenim. I recordem que la propera cita, perquè això ja s'ha posat en marxa, és el proper mes, el 6 de març, també aquí, en aquest escenari. En aquest cas, amb dues dones que hi han vingut, que són dues dones que han passat pel nostre fòrum, i és la Mabel Lozano i la Marta Peirano. Ja saben que poden seguir l'actualitat d'aquesta plataforma a través de les nostres xarxes socials, i moltes gràcies per tornar a acompanyar-nos.